7 cosas que me hubiera encantado saber al empezar las oposiciones de educación física. Este vídeo sobre todo está enfocado para aquellos opositores y opositoras que van a empezar a opositar este año 2023 de cara a 2024, de cara a 2025. Son 7 consejos para que apliques, para que te tomes la preparación de oposiciones de educación física, tanto de primaria como de secundaria, de una manera más inteligente y que a mí personalmente me hubiera encantado saber en primera instancia. Decirte que vamos a preparar oposiciones este año, tanto de primaria como de secundaria, que estamos cerrando las plazas estas últimas semanas. Te vamos a dejar la información, pídela en info@en movimientoaprendo.com o diego@preparadoredufis.com. Nos dejas ahí la información, nos cuentas tu especialidad, nos cuentas también si has opositado alguna vez y te damos toda la información en concreto. Vamos a tener un temario actualizado, vamos a tener técnicas de estudio, vamos a saber cómo y diferentes checklists para exponer muy bien, vamos a practicar en torno a simulacros, vamos a tener clases de dudas, también formaciones internas para tener recursos y propuestas, así que si quieres información al respecto, info@enmovimientoaprendo.com y así no te quedas sin la plaza. Empezamos, por cierto, la segunda semana de septiembre. Dicho esto, vamos a comenzar. Primer consejo, la primera cosa que me hubiera encantado saber es, al principio es imposible controlar todo. Es decir, de hecho, los primeros pensamientos cuando comienzas a saber lo que es opositar es que es inabarcable. Es decir, tienes el tema por un lado, tienes en el caso de supuesto práctico, programación, unidad didáctica, un montón de partes, o tienes el tema, tienes la legislación, tienes que hacer la situación de aprendizaje, te suenan muchas cosas a chino, porque la carrera, el máster de educación, porque quizá otra preparación más genérica no te ha aportado mucho. Por lo tanto, es normal que las primeras semanas no controles las cosas al 100%. Al final el aprendizaje viene muy dado de tus conocimientos previos. Si tú no tienes conocimientos previos de legislación, de cómo programar, de cómo evaluar, de cómo ejemplificar un tema, de cómo hacer una exposición ganadora, pues se te va a escapar muchas cosas, pero de eso se trata, de aguantar las primeras semanas, de tirar hacia adelante, de ser constante y verás cómo no es tan complicado. De hecho, la oposición de educación es de las más sencillitas que hay. Lo que ocurre es que hay una gran concurrencia competitiva, es decir, es una oposición subjetiva donde compiten muchos opositores y opositoras y no solo basta con hacer un buen examen de desarrollo y una buena exposición, sino que te tienes que diferenciar, tienes que tener un buen envoltorio y en eso llevamos trabajando ya más de 5 años. Segunda cosa que me hubiera encantado saber es aprender a detectar Pareto. ¿Qué es? Aprender a detectar esas cosas que me van a dar mucho retorno, esas estrategias que me van a dar mucho beneficio. En este caso sería aprender de técnicas de estudio, saber repasar, saber planificarme, saber cómo hacer simulacros, saber cómo hacer repasos activos, saber, dependiendo en el momento que esté del año, cómo estudiar, cómo repasar, cuánta frecuencia de simulacros, cuánto tiempo dedicarle a la legislación, saber programar, cómo aplicar algo Pareto, es decir, ese 20% que me va a dar el 80% de resultados es saber aplicar metodologías activas, modelos pedagógicos y la evaluación formativa. Y eso es fundamental, eso es fundamental. Y es algo que hemos detectado que es una carencia de cara a las preparaciones y lo tenemos muy en cuenta en nuestra preparación de opositores y opositoras. No es solo te entrego un temario, sino vemos cómo ejemplificarlo, no es solo te entrego un temario, sino te enseñamos a cómo estudiarlo y algo que es muy importante es que diferencias desde el principio entre codificar, almacenar y evocar. Codificar es lo que haces cuando estás escribiendo, cuando estás leyendo un tema, cuando lo estás trabajando, por así decirlo, de forma pasiva. Eso se almacena en tu memoria a corto plazo y luego más tarde en la memoria a largo plazo. Pero para que tú lo recuerdes el día del examen, lo que tienes que hacer mucho es evocar, es intentar recordarlo sin tener el material delante. Y eso, este adelanto, es una de las estrategias que más tienes que aplicar a lo largo de tu preparación de oposiciones. Tercera cosa es que no necesitas motivación, porque la motivación no existe. No necesitas una ilusión espectacular, porque la ilusión se va. Necesitas, sobre todo, a largo plazo, constancia y el arte de aparecer.
tener los objetivos claros y un objetivo de tolerancia cero que yo me propuse desde que empecé a opositar es todos los días avanzar un poquito en ser mejor opositor, en desarrollar esas habilidades que te encuentras el día del examen. ¿Cómo hice esto? Pues que mínimo, independientemente de mi estado, le dedicaba 15 minutos a ser mejor opositor, bien escuchando un podcast y mejorando algún apartado de la oposición, bien sea leyéndome un libro, leyéndome un apartado de un libro, bien sea, me acuerdo el día 1 de enero, que no tenía ganas de absolutamente nada, y me escuché un podcast volviendo a casa y una idea que tuve, mejoré un apartado de la programación. Entonces, tú cuando apareces, cuando vas mejorando, cuando te vas sintiendo competente, cuando vas haciendo simulacros, es cuando la motivación te acompaña. Si tú no actúas y no eres constante, pues va a ser muy complicado. La cuarta cosa que me hubiera encantado saber es que no tienes que hacer sacrificios. Todo aquel opositor, y esto lo veo año tras año, muchos opositores que hemos empezado a preparar, que empiezan a muerte de, Diego, pásame 10 temas ya, pásame 15 temas, yo voy a hacer cada día un simulacro, yo voy a intentar estudiar, no, yo me he dejado todo, voy a intentar estudiar 6, 7 horas, sin exagerar. Persona que empieza así, dura un mes, 2 meses preparando oposiciones porque luego cae, luego no le ve sentido, luego no tiene el hábito de estudio y es muy difícil que siga. Por lo tanto, no tienes que hacer sacrificio en una posición de educación, entendido de que no le tienes que dedicar 8 horas cada día, pero sí quizá entre hora y media y 3 horas en una primera instancia, entre 1 hora y 2 horas en esos primeros meses, avanzando cada día y opositando de manera inteligente y que alguien te guíe. Y de esta forma, si eres constante, luego ya ir subiendo de manera progresiva. Pero si vienes de un estado que estás sin estudiar no sé cuántos meses, no te pongas a muerte de la noche a la mañana porque va a ser muy complicado en esa situación. Entonces, progresivo, y aquí no es quien empieza más a muerte, sino el que acaba trabajando, como digo, de forma eficiente. Quinta cosa, necesitas formarte, necesitas dedicar un tiempo a aprender de actividades, a aprender de metodologías, a entender la legislación, a saber aplicar. Hay una ventaja competitiva respecto, o sea, en las oposiciones de educación física, y es que normalmente hay un porcentaje de opositores que se piensan que es únicamente juntar juegos. Y los docentes que de verdad se diferencian de estos opositores que se piensan que es solo juntar juegos, de que no hay diferencia entre ser monitor deportivo y ser docente, pues la persona que, como digo, sí que trabaja en esto, pues va a tener esa ventaja. Entonces, para ser un buen docente, para ser un buen opositor, necesitas esos momentos en el calendario agendados a leer sobre modelos pedagógicos, a leer lo que dice la evidencia respecto a educación física, evaluación formativa, metodologías activas, porcentaje de igual 30 minutos semanales a entender la legislación, a entender tu etapa, a entender los diferentes criterios de evaluación, a entender cómo aplicar los saberes básicos. Y de esta forma, a largo plazo, le vas a dar mucha más congruencia y vas a ser mucho más concreto en tus temas y en tus situaciones de aprendizaje. El sexto consejo es que me hubiera encantado que en la academia que fui me hablasen de la mentalidad estoica, en el sentido de que todos los años hay rumores. Va a haber cuñados que te digan que no merece la pena opositar. Va a haber opositores que solo se dediquen a destruir a tu alrededor y te digan que no va a ser capaz que hagas nada notable y notorio en tu primera oposición. Me da absolutamente igual. ¿Qué puedo controlar? Yo y mi yo. Ya está, ya está. ¿Por qué os digo esto? Porque me acuerdo que yo cuando oposité tenía un grupo de opositores a mi alrededor que me decían, es imposible que saques plaza, es imposible que saques buena nota porque en tu tribunal hay 3, 4, 5 opositores que ya en otros años han sacado 10, 10, 10. Por lo tanto, sin mérito, siendo tu primera oposición, ve a probar a ver si entras en bolsa y ya está. ¿Qué ocurrió finalmente? Que yo me puse en modo kamikaze, yo me centré en lo que podía controlar, me formé desde un principio, apliqué las reglas del juego, entendí cómo diferenciarme y finalmente me pude sacar la plaza. Pero me pude sacar la plaza obviamente con el componente de suerte, que me fue muy bien todas las pruebas, pero porque me lo creí. Entonces, mentalidad estoica. ¿Lo puedo controlar? ¿Ese pensamiento me hace mejor opositor o me hace peor? Si me hace peor, lo desecho y me centro en construir. Y por último, creo que es una cosa que también me hubiera encantado y que sin duda ocurre, es que hay dos tipos de opositores, hay dos tipos de opositoras, solo dos, ¿eh? Solo dos. Se pueden diferenciar en dos grupos. Aquellos que abandonan y aquellos que obtienen plaza. Si tú te marcas un objetivo y convocatoria tras convocatoria te centras en mejorar habilidades, te centras en mejorar y en ser mejor docente, tarde o temprano te vas a sacar la plaza.
Os ponía el ejemplo de Mercedes, no hace mucho, hace un par de años. A la séptima se sacó plaza con nosotros. A la séptima. Madre soltera, con 2 hijos, 40 y tantos años, trabajando. A la séptima hubo plaza. ¿Qué hubiera pasado si a la sexta dice me lo dejo y ya está? Obviamente hay situaciones y situaciones. Cuando tienes media hora cada día o 2 horas cada 15 días para estudiar, va a ser imposible que te saques una plaza si no tienes un bagaje previo. Pero te lo aseguro que en oposiciones de educación física se puede hacer un gran papel si te pones un objetivo y no decaes y cada vez lo haces un poquito mejor. Espero que te haya aportado, espero que te haya dado esperanza, inspiración a que puedas hacer un gran papel en este año 2023, en este año 2024. Si te interesa prepararte con nosotros, déjanos un mensaje en info@enmovimientoaprendo.com y como siempre nos vemos muy pronto. A tope con el movimiento aprendo y a tope con educación física.